Es para mí una bendición y un enorme privilegio que el Señor me da a través de nuestro hermano César, ¿verdad? Donde pues me da el privilegio de dar la introducción, pero más que eso sabemos dar lo que se va a ministrar la Santa Cena y eso es un gran privilegio para nosotros, para nuestra vida. Entonces, para iniciar, oremos para que el Señor nos hable por medio de su palabra en esta hora. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio que tú nos das, Señor Jesús, aún sin merecerlo, Padre, tu misericordia es para siempre. En esta hora yo te pido, Señor Jesús, que pongas doble guarda en mi boca, dame elocuencia en mis palabras, Señor Jesús, y que todo lo que diga no sea en mi humanidad, sino que salga de tu corazón, Señor Jesús. Sé tú hablando a través de mí, solo soy un vaso en tus manos, Señor Jesús. Habla a nuestro corazón, papayito lindo, en esta hora danos el conocimiento, pero también danos el entendimiento para poder, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, en esta hora, pues como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, yo le puse como título del conocimiento al entendimiento. Entonces yo me fui al diccionario secular y dice, el conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. El entendimiento y la inteligencia se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Y me llamaba la atención porque yo creo que fue el jueves pasado o el antepasado donde ustedes hablaban de los resultados. Y dice que aquí es el resultado de un proceso de aprendizaje. Entonces, el Señor ponía en mi corazón que entonces un proceso, cuando nosotros pasamos un proceso, es un aprendizaje. Pero a veces en medio de ese proceso, a veces no aprendemos, no entendemos y llegamos a un punto donde quizás el Señor no quiera eso para nosotros, ¿va? Porque dice que los planes del Señor son de bien y no de mal. Pero nosotros a través de nuestra falta de conocimiento y nuestra falta de entendimiento alargamos el proceso. Entonces, abajo dice, del conocimiento al entendimiento hay una transición, un cambio. Eso fue lo que yo pude entender. Una evolución, un metanoeo. Y la palabra metanoeo viene del griego 3340, que significa arrepentimiento, cambio de mente, cambio de pensar. Al cambiar eso, va a cambiar nuestro actuar y nuestro hablar. Dice que el resultado, cuando hay entendimiento, son los frutos. O sea que cuando nosotros tenemos el conocimiento, pero también el entendimiento, nosotros ya vamos a dar frutos en el espíritu. Entonces, si me pone la otra diapositiva, por favor. Dice la confesión y el arrepentimiento de Job. Por eso yo le decía anteriormente que del conocimiento al entendimiento hay un cambio. Ahí dice la confesión y el arrepentimiento de Job. Dice Job 42:1. Entonces Job le respondió al Señor, sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Sabemos, ¿va? Que como les decía anteriormente, que los planes del Señor son de bien y no de mal. En el 3 dice, de la PDT les estoy leyendo aquí, tú preguntaste, ahí Job le estaba hablando al Señor, tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. O sea que cuando hay una falta de conocimiento,
oscurecemos el consejo del Señor. Imagínense, eso es cuando hay falta de conocimiento. Imagínense ahora cuando hay una falta de entendimiento. Dice que cuando hay falta de conocimiento se oscurece el consejo del Señor. Dice, hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí, que quedaban fuera de mi entendimiento. En la Biblia habla, ¿verdad?, de que dice que nuestra boca tiene poder, sea para bendecir o sea para maldecir. A veces sin entendimiento decimos las cosas. Y aquí dice Job que él hablaba sobre asuntos tan maravillosos que quedaban fuera de su entendimiento. En el 4 dice, tú dijiste, óyeme y hablaré, te preguntaré y tú me explicarás. Y la palabra óyeme, sabemos que es llamar, escuchar inteligentemente. Entonces, el Señor ya le había dicho a Job que oyera. Y a veces a nosotros nos hablan por medio de una prédica, nos hablan en la palabra. Nosotros queremos que el Señor nos hable de una forma, ¿verdad?, literal, pero Él nos habla por medio de su palabra. Pero a veces, ¿qué pasa? De que no escuchamos, o quizás estamos en el culto, como dice el papatito, va, usted está escuchando, está la prédica, pero usted está pensando en los lentes del gallo, está más lejos de aquí que de allá. Porque aquí dice, Job, tú dijiste, óyeme y hablaré, te preguntaré y tú me explicarás. Entonces, el Señor ya le había dicho que le escuchara, pero yo creo que Job no le escuchaba. Entonces, en el 5 dice, yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. O sea que Job sabía del Señor, había escuchado de él, pero dice, pero ahora mis ojos te han visto. O sea, él tuvo una visión, ¿verdad? Vio al Señor. O sea, hubo un cambio, como que pasó del conocimiento al entendimiento. Y el Señor me daba del capítulo 40 de Job, me daba, de ahí de lo que estamos leyendo, del 42 para abajo. Me dio un rema en la mañana. Sabemos que el 40 es número de prueba y el 2 es figura de unidad. Entonces, Job entendió después de que pasó la prueba. El 2 sabemos de que es de unidad. Entonces, cuando Job entendió del por qué el proceso, él se hizo uno mismo con el Señor, ¿va? Porque el 2 nos habla de unidad. Entonces, ahí se le abrieron los ojos a Job, porque dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como que se le abrieron los ojos a Job, tuvo revelación. Entonces, como les decía, que el 40 es figura de prueba y el 2 es figura de unidad. Entonces, ¿por qué Job hasta el 42 vino a entender? ¿Por qué Job hasta el 42 dice la confesión y el arrepentimiento de Job? O sea que porque el proceso culminó y entonces hubo una unidad, Job se hizo uno mismo con el Señor. O sea, ahí él entendió del porqué de su proceso. Lo que les decía anteriormente, pasamos pruebas, pasamos procesos, pero qué bonito es entender el por qué lo está permitiendo el Señor. Cuando nosotros nos venimos para acá, pues yo tenía poco conocimiento, no digo que ahora tengo todo, pero voy en busca del conocimiento y del entendimiento, pero yo no entendía el por qué nos habíamos venido para acá. Más ahora yo entiendo, ¿va?, con cuál fue el propósito que el Señor nos trajo para acá. Entonces, lo bonito es entender en medio del propósito, porque dice la palabra del Señor también que te llevará al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Entonces, me llamaba la atención por lo que les digo, que Job 40 es número de prueba y 2 de unidad. Entonces, Job pasó su proceso. Entonces, cuando pasó su proceso en el capítulo 42, que el 2 significa unidad,
él ahí entendió y yo veo que se hizo uno mismo con el Señor. Así como ahora nosotros nos vamos a hacer uno mismo con el Señor al beber su carne, al comer su carne y beber su sangre. Qué importante es tener el entendimiento, porque dice que también nosotros a veces cantamos sin entendimiento. Yo me acuerdo que la pastora Ninoshka decía cante, pero con entendimiento, porque a veces cantamos y no sabemos lo que estamos cantando. Por ejemplo, hay un coro que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Y entonces en la otra estrofa dice, lleva mi alma de... O sea, nosotros a veces lo cantamos y quizás entonces viene el Señor y dice, ah, bueno, eso es lo que quieres, pues te voy a llevar. Pero cuando ya viene la prueba, uno ahí patalea y brinca y hace de todo. Pero sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor. Hay otro coro que no me sé el tono, pero dice que nosotros somos, que Él es el alfarero, y claro, eso está en su palabra. Pero nosotros le pedimos a Él que nos quiebre y que nos haga de nuevo, pero sabemos realmente lo que estamos cantando y le estamos pidiendo. Y usted me va a decir, entonces ahora ya no canto. No, sí, es bonito alabar y glorificar el nombre del Señor por medio de su alabanza, pero sabiendo lo que estamos cantando, para que a la hora que venga la prueba, no vamos a decir, ¿y por qué? Porque nosotros mismos con nuestra boca le estamos pidiendo al Señor que lo que haga con nosotros, ¿verdad? Entonces, para terminar, yo le quiero dejar el último versículo, que eso lo vemos en Romanos 12:2, en la Reina Valera 1865, dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Entonces, debemos ir en pos de adquirir un entendimiento, ¿verdad? Para saber cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida, porque nosotros a veces decimos, sí, esto es de Dios, pero quizás no es así, porque hay una falta de entendimiento en nuestra mente finita. Dice que la mente del Señor es infinita y nuestra mente finita a veces no entiende lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero yo sé que el Señor en su infinita misericordia nos puede dar entendimiento. Si se lo pedimos, claro que Él nos lo va a dar sabiduría para entender cada proceso, cada situación que viene a nuestra vida. Entonces, yo le dejo eso en su corazón, de que Job, después de que pasó el proceso, él entendió y nos han enseñado, va, que fue hasta como que el último versículo. Y sabemos de que 40 números de prueba. Entonces, lo importante de nosotros entender en medio de un proceso cuál es el propósito que el Señor quiere. Quizás nosotros mismos se lo hemos pedido y ahora que estamos en medio de eso, no entendemos del por qué. Y nos preguntamos, ¿va? ¿Por qué? Y quizás hasta le reprochamos al Señor si nosotros mismos con nuestra boca se lo hemos dicho. Entonces le dejo el tiempo a mi esposo y Dios bendiga a cada uno. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. No sé si va a decir algo, hermano César, o de una vez le entramos. No, hermano Gedeón, ahí tome libertad y éntrele ahí al tema. Ok. Realmente, como decía mi esposa, estamos muy agradecidos porque Dios es bueno. Y créame que este tema del entendimiento pues es muy amplio y yo quiero llevarlo ahí a través de toda la Biblia. Y en toda la Biblia podemos ver la palabra entendimiento y cómo Dios ha venido y ha dejado todas estas cosas plasmadas en su palabra para ejemplo de nosotros. Lo veíamos la vez pasada. Hay un versículo donde dice que esto es ejemplo para que nosotros tomemos nota, ¿va? Nosotros sabemos cuál fue el proceso de Job, pero realmente a veces cuando uno analiza la historia de Job, pues el final es muy bonito, pero el proceso
que le tocó vivir, pues es complicado. Pero dice que Job era un hombre íntegro y nunca le echó la culpa a Dios. Él siempre creó, confió y él sabía, daba gracias a Dios por todo. Yo no sé si a usted le pasa que a veces hay unos días muy difíciles, muy complicados, pero yo creo que hemos sido enseñados y tenemos que ir entendiendo, no solo conociendo, sino que entendiendo que Dios tiene control sobre todas las cosas. Entonces, le puse por tema reivindicados para el entendimiento. Y si se da cuenta, si algo es que también somos muy figurativos, ¿va? Usted se da cuenta, ahí en la imagen hay una figura de una paloma que sabemos, y dice la Biblia ahí que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, descendió, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, si usted se da cuenta, la paloma está saliendo ahí de un libro hermoso, que nosotros sabemos que es la Biblia, el cual consta de 66 libros, que al final es el manual del hombre para que volvamos y regresemos al Padre. Él nos enseña muchas cosas por medio de la vida de otras personas. Entonces, yo sí quisiera exponerle la palabra y al final, créame que siempre se me fueron uniendo dos palabras, el Espíritu Santo y Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, ya mi esposa lo explicaba que era el entendimiento. Realmente el conocimiento es muy bueno, el conocimiento adquirimos desde que somos niños, en la casa, en la escuela, pero cuando uno entiende algo, yo creo que eso fue lo que hizo el hijo pródigo, cuando dice que volvió en sí, y él entendió que había hecho algo malo, y dice que volvió en sí y dijo, pero qué tonto he sido, en la casa de mi padre hay de todo, y yo aquí pasando hambre. Entonces, cuando nosotros entendemos, como decía Karen, realmente hay un cambio de mente, hay algo ahí que por el Espíritu viene y dice, bueno, pues vamos a sujetar la carne y vamos a empezar a entender lo que hacemos. Algo muy importante, las alabanzas. Realmente, ayer yo platicaba con un compañero y me decía, ¿por qué usted no escucha música secular? Yo veo que cada vez que me suba a su vehículo, ustedes solo de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces me recordé de los nombres que nos dan, ¿va? Los aleluya, los pandereta. Entonces yo le decía que realmente lo que busco es qué ministra la música. La música ministra algo. Entonces él me decía, no, porque una música suave, una música romántica, una música que no hable malas palabras. Entonces yo le decía a él, al final, es la administración que estamos recibiendo. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una administración hasta en esas cosas como es la música, no digamos la música secular, pues vamos entendiendo muchas cosas. Entonces, para iniciar, en la siguiente diapositiva, pues tenemos ahí un texto que créanme que yo lo había leído, pero no como ahora. Dice primera de Juan 5:20 en la traducción Palabra de Dios para Todos. También sabemos que el Hijo de Dios vino, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y nos dio el entendimiento para conocer a Dios. Esta versión de la palabra es Palabra de Dios para Todos, es algo, es una versión que habla muy claro, pero me llama la atención cuando él mismo explica que el Hijo de Dios vino y nos dio el entendimiento para conocer a Dios, al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna.
Entonces, ahí me llevaba a muchos otros versículos cuando Jesús dice que Él es la vida eterna, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pero en el versículo Juan habla de que el Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero la palabra que está ahí en rojo, entendimiento, yo me fui a buscar al diccionario Strong. Dice que viene del griego 1271, que es dianoia. Es un pensamiento hondo, propiamente la facultad mental o su disposición, por implicación su ejercicio, entendimiento, mente y pensamiento. Entonces, algo que está ligado estrechamente con el entendimiento definitivamente es la mente del ser humano. Y nosotros sabemos que es una pista de aterrizaje donde pueden aterrizar pensamientos de lo alto, pensamientos que vengan del cielo, como también pensamientos de la tierra, pensamientos terrenales, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado porque ahí es donde se genera un campo de batalla y es donde empezamos a tomar decisiones. Cuando entendemos cosas mal, se toman malas decisiones. Y cuando se entienden cosas que vienen del Espíritu, pues definitivamente la decisión será la mejor. En la siguiente diapositiva vemos ahí cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que fue crucificado, se les apareció a sus discípulos. Y en Lucas 24, 45 dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Algo que me llamaba la atención era, por ejemplo, los discípulos que anduvieron con Jesucristo, ellos miraban las cosas que hacía y Él les explicaba, dice que los apartaba. Él hablaba al pueblo por medio de parábolas, pero ya llegada la tarde, la noche, los apartaba y les empezaba a explicar qué era lo que significaban las parábolas que él decía. Entonces me llama la atención porque en Lucas 24, 45, ahí es cuando ya él resucitó y se le presenta a sus discípulos. Entonces, la palabra dice ahí, entonces Jesús les abrió el entendimiento. Entonces ahí yo entiendo algo, que por ejemplo ellos anduvieron con él, conocían, lo vieron todos los milagros, pero aún así el entendimiento, iban adquiriendo conocimiento, pero su entendimiento no había sido abierto a ese nivel, que no comprendía las Escrituras. Y también ahí me llevaba acerca del eunuco etíope, o el etíope, al cual Felipe evangeliza, porque dice que él venía leyendo y Felipe le preguntó que si entendía lo que leía. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, y al menos a mí me pasa, de que a veces uno lee, pero no entiende o no comprende. Y por ejemplo, cuando a uno viene y se lo explican, dice uno, pero ahí estaba. Lo que pasa es que no había un entendimiento, pero cuando el Espíritu viene y nos revela lo que quiere decirnos a través de su palabra, entendemos. Y como decía mi esposa, ahí es donde podemos ver los cambios y a través de su Espíritu empezar a dar los frutos. La palabra entendimiento de acá, la griega 3563, que es nous, y esta significa intelecto, es decir, mente, divina o humana, en pensamiento, sentimiento, voluntad, por implicación, significado, entendimiento, mente, pensar. Entonces, realmente, cuando la Biblia habla acerca que Dios les abrió el entendimiento, les abrió la mente, les abrió el pensar. De ahí veía yo atrás de la palabra que, por ejemplo, Pedro era uno de los judíos, podríamos decir, muy cuadrados en su tradición. Y si vemos, por ejemplo, cuando lo visita Cornelio, ahí dice la Biblia que
que él no podía creer, que él pensaba que era solo, el cristianismo era solo para ese momento, para los de Israel, para los judíos. Pero entonces cuando empezó a ver que también entrábamos nosotros los griegos y los gentiles, yo pienso que ahí fue donde realmente les empezaron a abrir la mente. Y el mismo Pedro, por ejemplo, vemos en un sueño que tuvo, cuando le baja una manta, dice que él no comía. De hecho, comer algo inmundo para un israelita, vemos en la historia que es un pecado muy grande. Y cuando vemos, por ejemplo, que a Elías un cuervo le llevaba alimento, eso era algo así como que no era, realmente ellos no podían concebir esas cosas. Había muchas tradiciones, había muchas reglas, muchas costumbres. Culturalmente Israel ha tenido muchas culturas donde no permiten algunas cuestiones. Pero cuando viene Jesús, y yo entiendo en este versículo que abre el entendimiento, y por eso les decía en la primera diapositiva que el Espíritu Santo viene y abre, entonces podemos entender muchas cosas. Como explicaba Karen, como vivencia propia, por ejemplo, a veces uno pasa situaciones difíciles y ya después cuando uno viene y las recuerda, dice, pero ahora entiendo por qué me pasó. Ahora entiendo qué es lo que ya no debo de hacer para ya no obtener el mismo resultado y tener un resultado diferente. Y es impresionante cómo podemos ver ahí lo que hablaba hace 8 o el otro día nuestro hermano Henry, de los resultados. Una de las leyes de la física dice que a toda acción hay una reacción. Entonces, aplicándolo, por ejemplo, en la palabra, vemos que toda decisión, bien tomada o mal tomada, va a tener una consecuencia, va a tener un resultado. Entonces, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y buscamos, a pesar de que tal vez nos pueda ir mal, como en el caso de Job, que la historia, ahí la escritura dice que Job era íntegro, pero que el Señor permitió o le dio permiso al enemigo, que el Señor lo reprenda, de tocar sus bienes. Pero entonces realmente vemos cómo la transición, la enfermedad que pasó, dice que no terminaba de llegar una mala noticia cuando ya venía otra y otra y otra mala. Pero al final, como les digo, nosotros podemos saber, y Job lo vivió, que Dios miraba el resultado final y no el inicio ni el proceso. En la siguiente diapositiva vemos algo muy interesante. Segunda de Corintios 3:14, en la Biblia, ese es el pueblo de Dios, la versión Biblia Pueblo de Dios. Dice, pero se les oscureció el entendimiento, y ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento, porque es Cristo el que lo hace desaparecer. Aquí está hablando de cómo Moisés, por ejemplo, cuando dice que Moisés subía al monte y cuando bajaba se cubría el rostro con un velo, porque la misma presencia de Dios hacía que su rostro brillara. Pero entonces al pueblo de Israel en esos momentos dice que el entendimiento se les oscureció. ¿Por qué? Porque cuando ellos venían y leían la Torá, como dice nuestro pastor, la Biblia está y tiene un velo puesto encima. Entonces hemos aprendido que la revelación, el apocalipsis, el apocalipto es venir y quitar ese velo para descubrir lo que hay debajo de la letra, para que esa palabra venga y se haga vida en nosotros. Pero dice que al pueblo de Israel en ese entonces se le oscureció el entendimiento, y ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley. ¿Por qué? Porque recordemos que mucha parte del pueblo de Israel aún espera al Mesías, aún espera a aquel que se llama Emmanuel. Hay muchos que vienen y no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, empezando por los fariseos.
que ellos tenían su forma, su mente, y no creían que de esa descendencia, de ese linaje de donde sale nuestro Señor Jesucristo, Él fuera el Salvador. Entonces hay mucha gente hoy en día que tiene ese problema, y a veces incluso nos pasa hasta nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay un velo que permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento. Y si no venimos, como decía Karen, reconocemos, nos arrepentimos y confesamos que Cristo es nuestro único Salvador, el único que nos puede transformar, el único que nos salva, el único que nos ayuda, el único que nos sana. Si no es Él, Él es el único que puede hacer desaparecer este velo. Entonces esa palabra entendimiento también tiene una raíz griega que es la 3540, que es noema. Dice que es una percepción, es decir, propósito, o por implicación, intelecto, disposición, en sí mismo, pensamiento, sentido, entendimiento, maquinación. Entonces vemos cómo también es importante cuando estudiamos la palabra, venir y pedirle a Dios que nos guíe a través de su Santo Espíritu para que pueda permear, pueda entrar, pueda abrir nuestro entendimiento. Y más importante, poner por obra la palabra. En la siguiente diapositiva, yo fui a buscar algunos personajes que realmente eran muy entendidos. Y uno de los que fui a hallar está en Primera de Crónicas 22:12. Dice, que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé dominio sobre Israel para que guardes la ley del Señor, tu Dios. Esta es una bendición, o aquí está hablando David a Salomón. Pero realmente cuando él está hablando, está explicando, aquí en este capítulo 22:12, dice que a él le dice, lo está bendiciendo, que Jehová, que el Señor Dios te dé prudencia y entendimiento. Y vemos en el transcurso del estudio de la Biblia que Salomón lo que pidió fue sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Y entonces dice que por haber pedido sabiduría y no haber pedido ninguna otra cosa que muchos han pedido, se le dio sabiduría y junto con él se le dio todo lo demás como añadidura. Se le dio riqueza, se le dio poder. ¿Pero por qué? Porque él pidió sabiduría. Y aún dice un versículo ahí que no ha habido un hombre antes de nuestro Señor Jesucristo que ha tenido más sabiduría que Salomón. Entonces vemos que esta palabra entendimiento viene del hebreo 79:22, que es shekel o sekel, que es inteligencia por implicación, por acuerdo, entendido, entendimiento. Pero esa también tiene una raíz, que es la raíz del hebreo 79:19, que es la palabra sakal. Y esa dice que es ser causativamente, hacer circunspecto, y de aquí inteligente, adrede, advertir. Dentro de todas las palabras que hay, yo la puse en verde la palabra entendimiento, que también qué quiere decir esta palabra sacar. Entonces, quiere decir éxito, inteligencia, pensar, prosperar, prudente, sabiduría y sabio. En la siguiente diapositiva podemos ver otro personaje que aparece en la Biblia, al cual era entendido, y lo vemos en el libro de Daniel 1:17. Dice, y a estos 4 muchachos les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahí podemos ver a través de la palabra que, por ejemplo, cuando el rey tuvo un sueño y el único que se lo pudo, una visión, el único que se lo pudo explicar fue Daniel.
También vemos en la Biblia que José también tenía esta característica, que a través del Espíritu Dios venía y le revelaba los sueños. Entonces dice en Daniel 1:6, entre esos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes eran de la tribu de Judá. Esa palabra entendimiento que denota para Daniel acá, viene del Hebreo 9:95, que es la palabra bin. Dice que es separar mentalmente o distinguir. Entonces este entendimiento, yo lo veía así, que realmente distinguía a estos jóvenes, pero a Daniel entre ellos. Recordemos que, por ejemplo, una de las cosas cuando llegan estos jóvenes fue no contaminarse con la alimentación del rey. Entonces vienen y van con el que les habían puesto por cuidador y les dicen que los deje comer solo raíces, legumbres y no la comida del rey, y que iban a hacer una prueba para ver, porque él pensaba que iba a decaer sus semblantes, iban a poner flacos, pero dice que eran más robustos incluso que los mismos compañeros que se alimentaban con las comidas del rey. Entonces la palabra bin quiere decir apto, buscar, caso, comprender, conocimiento, pero también tiene la palabra entendimiento. Entonces vemos cómo Daniel, el cual también es uno de los libros en el Antiguo Testamento que tiene mucha revelación con el Apocalipsis, son paralelos con el Apocalipsis. Ahí hablan de las bestias que también menciona el libro de Apocalipsis. Vemos cómo estos jóvenes eran muy entendidos, pero Daniel sobresalía en ellos. Y también podemos ver todo el proceso que pasó Daniel. Cuando el rey hizo la estatua y él no adoraba, vemos ahí que pasaron tribulaciones, fueron echados al foso de los leones, fueron echados al horno de fuego 7 veces. Y porque de todas estas cosas, él siendo íntegro, él sirviendo a Dios, él reconociendo que no había otro Dios más que Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos fue quien lo guardó en todas estas tribulaciones. En la siguiente diapositiva, ya ahí vamos al Nuevo Testamento en Colosenses capítulo 2, versículo 2, hablando el apóstol Pablo acerca de su ministerio a los colosenses. Dice, me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados y unidos en amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento. Oiga, ¿qué palabras usa esta versión? Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo. Entonces viene y volvemos otra vez con lo que leíamos anteriormente, cuando decía en el libro de los Corintios que el velo que permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento, Cristo es el único que lo hace desaparecer. Él les está diciendo que hay un plan secreto de Dios, que ahora él ya lo sabe y que ha sido descubierto. Y ese secreto es Cristo mismo. Entonces, por eso yo les decía que la palabra viene y me llevaba siempre por dos vertientes, las cuales eran el Espíritu Santo y Cristo. Cristo y el Espíritu Santo. En Proverbios 25:2 dice que es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Entonces ahí era donde yo les decía que hemos sido enseñados que hay que quitar el velo que tiene la palabra. En la versión al día dice el mismo versículo de Colosenses 2:2. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Él está ahí reconfortando a
a nuestros hermanos o a sus hermanos en ese entonces. Permanezcan unidos por amor. Vemos que uno de los frutos muy importantes es el amor. Y tengan toda riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. O sea que a la hora de tener entendimiento, dice que deberían tener toda riqueza que proviene de una convicción, pero que viene del entendimiento también. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Entonces, en todo el Nuevo Testamento nosotros podemos ver a este personaje tan hermoso, tan precioso, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el cual vino y dio su vida por mí, la dio por usted. Dice que muchos lo acusaban o decían que ¿por qué es que se junta con prostitutas? ¿Por qué es que se junta con gente mala, con recaudadores de impuestos? Y hay una palabra donde dice que él viene y les dice, no es el médico el que necesita, no es el sano el que necesita médico, es el enfermo. Cuando yo vengo y leo esto, entiendo que realmente no es porque seamos buenos, porque conocimos a Cristo, sino que como dice su palabra, éramos lo más vil y menospreciado del mundo. Pero de ahí él viene y nos levanta y empieza a formarnos, nos empieza a pasar por procesos para que lo que la gente echaba como perdido o daba como que no sirviera, él viene y dice, vean lo que yo puedo hacer. Esto solo lo puedo hacer el Espíritu Santo a través de mi poder, que es lo que hablaba Karen al inicio, el poder transformarnos, el poder venir y cambiarnos, el poder venir y cambiar no solo físicamente, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de dirigirse a los demás. Entonces, hay un cambio completo al 100%, pero definitivamente ese cambio no lo podemos hacer nosotros y no lo va a poder hacer hombre alguno. Solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. En la siguiente diapositiva, en segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, tanto ahora como en el día de la eternidad. Amén. Vemos ahí cómo Pedro viene y nos insta. Dice que somos salvos por gracia. Recordemos que anteriormente, para quitar el pecado, venían y mataban un cordero. Pero ahí hemos aprendido que era solo venir y como justificar. Solo cubría. No se quitaba al 100%. Entonces, ahora viene nuestro Señor Jesucristo y Él hace un sacrificio único con el cual todo el que le confiesa, todo el que cree que Él es nuestro Señor y Salvador, pues viene y nos da la potestad de ser hijos de Él, de ser hijos de Dios. Él es nuestro hermano mayor. Él viene y dice la Biblia que le pide al Padre un cuerpo y cuando el Padre pregunta a quién enviaremos, el Hijo viene y dice, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por mis hermanos y él viene y sabía cuál era el plan. Incluso cuando está orando en el Getsemaní, dice que cuando él oraba salían de su frente gotas gruesas de sangre. Él decía, Padre, si es tu voluntad, pasa por mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos cómo él cumplió un plan perfecto a cabalidad para que nosotros ahora tengamos acceso. Cuando venimos, le confesamos que Él es nuestro único Señor y Salvador. En 1 Corintios 1:24 dice, pero para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Vemos cómo anteriormente
Pablo decía de que el misterio de Dios es Cristo. Y aquí viene Pedro y, aquí en Primera de los Corintios sigue diciendo ahí, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. O sea que no solo es el misterio que nosotros conocemos, sino que es el poder de Dios. Dice que es Dios mismo, solo que hecho hombre, hecho en la forma de hombre, y la sabiduría de Dios. Cuando anduvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, de que mucha gente se admiraba de él por la capacidad que tenía para enseñar, para hablar, pero obviamente nosotros sabemos que él era Dios y él venía y exponía las escrituras. Entonces todo el mundo venía y decía, pero ¿quién es? ¿Por qué habla con tanta propiedad? ¿Por qué habla como alguien que tiene autoridad? Y nosotros sabemos la autoridad que él trae. En Eclesiastés 9:7, en la palabra de Dios para todos dice, así que anda ahora, come, bebe, disfruta y sé feliz. Tranquilo, que Dios aprueba eso. Esta es una palabra que yo veía, por ejemplo, que ministró la hija del pastor, hermana Michi. Aquí está hablando acerca de la amada en Eclesiastés 9. Y el capítulo 9 está hablando acerca de la amada. Entonces, pero la aplicación que yo le quiero dar es acerca del acto que vamos a hacer, ¿va? Acerca del acto de que es de la Santa Cena. En Eclesiastés capítulo 9, uno de los títulos que él pone es gozar de la vida con la mujer que Dios nos ha dado. Entonces en el versículo 7 dice, así que anda ahora, come, bebe, disfruta. Pero lo que me llamaba la atención es, y sé feliz. Y dice esta Biblia, tranquilo, esta versión, tranquilo, que Dios aprueba eso. Quiere decir que si estamos buscando de Dios, aún con todos los problemas que usted tenga, que yo tenga, pero viene Dios y nos bendice, y nos dicen, aunque el mundo esté en caos, aunque estén diciendo que va a pasar esto, va a pasar lo otro, ustedes tranquilos, coman, disfruten, busquen. Hoy, por ejemplo, vemos hoy en la mañana la enseñanza que daba el apóstol, impresionante lo que hablaba acerca de los siervos, de los 7 siervos. Entonces, vemos que realmente dentro de todo el ámbito mundial, siempre nosotros si buscamos de Dios, por su infinita misericordia, siempre vamos a estar tranquilos. Vamos a estar así disfrutando y siendo felices. En su palabra dice, hay una versión que dice, yo juro por mí mismo, dice el Señor, que serás feliz el resto de tu vida. Pero entonces, y un día se lo explicaba a mis muchachos y les decía, pero ¿en dónde? Definitivamente, yo entiendo que es acá. Pero entonces, ¿por qué es que tenemos muchos problemas? Yo les decía a ellos, porque no hemos entendido. No hemos venido, no nos hemos arrepentido. Yo les hablaba a ellos culturalmente. Yo entiendo y la palabra me deja ver que es una maldición la que yo arrastro cuando yo les explicaba, vengo y un hombre se va con una mujer y después con otra y después con otra. O al contrario, una mujer viene y se va con un hombre y después con otro. Eso no es el diseño que Dios hizo. Pero porque como mi bisabuelo lo hizo así, mi abuelo lo hizo así, mi papá lo hizo así, entonces yo sigo eso mismo. Yo les decía, tiene que haber un momento donde tenemos que pararnos a la brecha, cortar y decir, no, un momento, de aquí para atrás no puedo hacer nada. Pero de aquí para adelante tenemos que venir y aferrarnos a lo que decía Josué. Mirad ahora el bien y el mal están delante de nosotros, la vida y la muerte, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces ahí es donde empieza a haber algo, a haber un cambio, a haber una transformación. Entonces, ya para ir
Hay muchos versículos, como le decía en la Biblia, que hablan acerca del entendimiento. Y realmente es algo muy importante que a través de la palabra Dios venga, como le decía, su Espíritu Santo, y abra nuestro entendimiento. Proverbios 19:8, perdón, en la Reina Valera 60, dice: el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces yo ahí entiendo que si una persona es entendido, va a portarse bien, va a amar su alma. Sabemos que en el alma hay muchas cosas, los sentimientos que a veces nos traicionan, amar, pero si se posee un entendimiento, Dios viene y nos ayuda a pasar todas esas dificultades que podamos tener. Y por ejemplo, yo quiero contarles una experiencia que viví. Recuerdo que hermano César nos ministraba una vez de que cuando hiciéramos algunas cosas, las pusiéramos y le pidiéramos a Dios de que nos ayudara. Pues le quiero contar, un día estoy en el taller y fue día miércoles y el supervisor de un área que se llama vehículos livianos viene y me dice: mire, no aparece la llave de un vehículo. Entonces yo vengo y le digo: bueno, ya buscaron bien, vamos a buscar, pero no la hallamos. Eso fue día miércoles. Pasó el día jueves y el día viernes, que ya nos surgía entregar el vehículo, yo vengo y le pregunto: ¿y qué pasó con la llave? No la encontramos. Había como una distancia, que le digo, unos 100 metros. Y yo le digo: bueno, yo la voy a encontrar. Y en lo que voy caminando, yo le decía: Padre, yo necesito encontrar esa llave. Yo sé que tú puedes ayudarme a encontrar esa llave. Y me fui pidiéndole a Dios. Y cuando llego hacia donde está el lugar que guardan las llaves, yo veo una llave y dentro de mí dije: pero esa llave se parece mucho a la del vehículo, porque yo tengo un vehículo de esos y conozco las llaves. Entonces cuando yo agarro la llave, le digo: Señor, esta es la llave. Estoy confiado y seguro que esta es la llave. Y me voy para el vehículo. Pero cuando yo vengo y enciendo el carro, se me acerca el supervisor y me dijo: usted tenía la llave guardada. Entonces yo solo empecé a reír y digo: no, fui al cajón y la encontré. Entonces yo me sentí bien, pero yo sabía que era lo que había pasado. Yo sabía que Dios me había ayudado, que había confiado, que hermano César había ministrado algo de eso, de que habláramos, abriéramos nuestra boca, le pidiéramos a Dios. Y créanme, con una cosa tan sencilla, yo después, cuando entregamos el vehículo, le decía: gracias, Padre, gracias, Señor, porque definitivamente tú nunca nos vas a dejar, tú nunca nos vas a dar. Entonces, la importancia de que nos sentemos a escuchar, de que escudriñemos, inquiramos, dice su palabra, para que aprendamos. Definitivamente tenemos que aprender y tenemos que conocer y entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Mire, eso es muchas veces lo que nos hace falta hacer. Clamar, ¿sí? Y dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, algo que nos han enseñado, y por ejemplo que ahora lo hacen en las noches, es venir en la oración. Dice: la oración del justo puede mucho. Pero aquí a Jeremías viene y dice: va, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos. Se me viene a la mente, por ejemplo, grandes y ocultas y muy hermosas, como las que habla Apocalipsis, ¿verdad? Calles de oro y mar de cristal, la Nueva Jerusalén. Es algo que, por ejemplo, uno puede ver aquí una calle muy hermosa. Aquí tenemos el mar cerca y es impresionante, unos colores turquesas muy bonitos. Pero cuando uno ve lo que dice la palabra y dice, habla acerca de calles de oro y mar de cristal, realmente eso me imagino de ser algo impresionante.
Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea que al final en la segunda estrofa lo que dice que el que es impaciente de espíritu es necio, es un necio. Pero el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Hay un versículo donde dice, airaos, pero no pequéis. Porque al final, recordemos que somos tripartitos, ¿va? Espíritu, alma y cuerpo. Y la carne, pues definitivamente, a veces, como dice nuestro pastor, cuando nos tocan la tecla correcta, ahí es que sale a relucir, va la carne. Pero dice la palabra, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Entonces muchas veces tenemos que controlar, ¿va? Y para eso, si al menos en mi caso tengo ahora ya entendido que tengo mi ayuda idónea, definitivamente. En la siguiente diapositiva, en Proverbios 21:2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Decía mi esposa que los pensamientos, definitivamente los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos de bienestar, tiene pensamientos de bien para nosotros. Y a veces nosotros pues queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Cuesta, pero hemos sido enseñados, por ejemplo, la cobertura, poner todas las cosas bajo cobertura, para que tengamos ahí una protección y al final dice Jehová pesa los corazones. El apóstol habla acerca de la intención. ¿Cuál es la intención de hacer las cosas? ¿Cuál es la intención, por ejemplo, de vestir de una forma? Yo, por ejemplo, veo a los ministros y veo ahí en Judá, cuando están en los servicios y veo cómo van vestidos elegantes. Y realmente van a una fiesta, porque vemos ahí es una fiesta que se hace. Una fiesta y no es como, voy a ir a la iglesia o... sino realmente saber cuál es la intención con la cual hacemos las cosas. Por ejemplo, cuando diezmamos y ofrendamos, la misma Biblia viene y nos dice que si nos recordamos cuando ya estamos por entregar que tenemos algo con nuestro hermano, vayamos, nos pongamos a cuenta y después vengamos y depositemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Definitivamente, Dios es el que nos da todo, el que nos brinda muchas cosas. Y en la ¿estamos ahí, hermanos? Sí, hermano Gedeón ya regresó. Entonces les decía ahí en Efesios, le pidiéramos al Padre para que nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y vemos que hoy en día, por ejemplo, yo conozco gente muy intelectualmente muy preparada y a veces cuando uno les quiere hablar de Dios, siempre les salen con cuestiones carnales, podríamos decir, o de índole
del cuerpo, de la carne terrenal, pero definitivamente hay un versículo donde dice que las cosas espirituales deben ser discernidas o entendidas por medio del Espíritu. Entonces, lo que le decía a mí, mi conclusión, y era por donde me llevó siempre que busqué algo acerca del entendimiento, y lo encuentro en Juan 14:26, que dice, pero el consejero, unas versiones dicen ahí, pero el Espíritu Santo, el Paracleto, me parece que es la palabra, el Consolador les enseñará y recordará todo lo que les dije. El Espíritu Santo es el consejero que el Padre enviará en mi nombre. Entonces, como les digo, lo que aprendí es que tenemos que buscar, pero definitivamente el Espíritu Santo, a que Él venga y a través de la llenura, Él nos recuerde todas las cosas. Él venga y nos revele su palabra, Él venga y nos dé ese entendimiento, ese espíritu de revelación para que podamos entender lo que tiene para nuestra vida. Y en Juan 14:6, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. O sea que no hay otra forma, no hay otro medio. El otro hablaba con un hermano y casualmente tocamos el tema del ecumenismo. El ecumenismo, yo recuerdo que decían, no, es camino diferente para llegar al mismo lugar. No, eso no nos dice la Biblia. La Biblia nos dice claramente que solo es a través del Hijo, a través de nuestro amado Señor Jesús, que podemos llegar al Padre. Entonces, la exhortación es llenarnos cada día más y más y más del Espíritu y buscar de Cristo, conocerle. Tal vez vimos el otro día en unas prédicas los diferentes nombres que darle a Dios. Dios Rafa, sanador, como Dios proveedor, como Dios consolador. Entonces tenemos que ir pasando todas esas etapas. Entonces, no sé, queremos con mi esposa ministrar lo que es la Santa Cena, pero ahora ya teniendo claro de que, por ejemplo, por esa muerte, por ese sacrificio hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice ahí su palabra que Él la dejó instituida. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, está ahí la institución de la cena del Señor. Entonces, definitivamente vemos que es un acto solemne. La importancia que tiene recordar que tenemos una promesa ahí, y cada vez que lo hacemos, pues venimos ante un tribunal del Espíritu y podemos venir y tomar nuevas fuerzas, venir y recobrar fuerzas, venir y en los que estén enfermos, dice, obtener sanidad. El que esté cautivo tiene libertad. O sea, hay muchos beneficios de la cena del Señor. Entonces, hermano César, no sé cómo vamos a hacer este acto. Sí, hermano Gedeón, el Señor le bendiga. Pues básicamente solo no quiero aportar a su tema, sino solamente quiero comentarle la motivación de esto, de que ustedes pudieran ministrar la Santa Cena allá. Fue porque el Señor me regaló, les decía yo que estuve pensando toda la noche, y entre eso se me vino que ustedes siempre han estado recibiendo, y que aún sin pandemia, pero ustedes estando en la República Dominicana, una Santa Cena se tenían que conectar, a excepción de cuando venían de vacaciones, podían recibirlo de acá. Pero yo quería hacer una especie de un acto profético y que su casa se convirtiera en un altar,
Entonces, gracias a Dios, llegamos al momento y su casa es hoy un altar. Entonces, vamos a tener la oportunidad de recibir la administración desde su casa. Entonces, solo eso le quería decir antes de. Entonces, tome usted libertad con su esposa, ministre en la Santa Cena. Y ya que terminen, solo quisiera que guíe a los demás, y los demás ya tienen los elementos. Si ya todos están preparados con los elementos para poder ministrarlo. Y ya después que usted ministre, pues ya podemos abrir tiempo para preguntas y aportaciones. Ok. Está bien. Entonces, la forma que queríamos hacerlo es que mi esposa va a ministrar el pan y pues yo voy a ministrar el vino. Entonces, no sé si ya tienen listos los elementos, si no, pues podemos prepararlos. Y como le decía, la cita que nosotros encontramos en la palabra está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Realmente recordemos que es un acto importante que nuestro Señor Jesucristo dejó, y cómo a través de él muchas cosas se nos son quitadas, y como le decía, de los beneficios, pues podemos obtener sanidad en el cuerpo y libertad en el espíritu, ¿no? Entonces, no sé si ya tienen listos los elementos, hermano. Amén. Amén. Yo creo que este es un acto, ahí sí que verdaderamente solemne y quizás inmerecido para nosotros. Pero una vez Pastora Cori nos hablaba del servicio al privilegio, ella decía que según cómo le sirvamos al Señor, Él va a ver nuestro servicio y después de eso va a venir un privilegio. Y yo creo que no es por buenos, sino que por su misericordia. Y Él ha visto la intención de nuestro corazón al momento de servirle. Y usted me dirá, pero yo no estoy en la iglesia, no puedo servirle, pero dice que una forma de servirle al Señor es sentarse a escuchar su palabra. Entonces, hagámonos uno mismo con el Señor ahora al participar de su mesa, al comer su cuerpo. Ahí en Job 42, de que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces él optó la mente de Cristo. Hagamos nosotros lo mismo. Algo que hemos aprendido aquí en ese discipulado y también en Judá es de que los números tienen un significado. Y me impresionaba porque hoy es 7 de abril. 7 sabemos que es el número de la perfección y 4 de la expansión. Equilibrio. Entonces, el Señor tenía preparado, destinado este día para este acto, porque el Señor está perfeccionando algo y nos vamos a expandir, primero espiritual, ¿verdad? Pidámosle al Señor que expanda nuestra mente, nuestro entendimiento, y Él lo hará, y por ende van a venir las cosas materiales y los anhelos de nuestro corazón. Entonces yo les voy a leer en 1 Corintios 23. 11:23, perdón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo quiero que usted tome el pan, pero ahora ya teniendo o sabiendo qué es el entendimiento, lo hagamos, ¿verdad? Con entendimiento, porque esto no es de que, o sea, aquí miramos un pedazo de pan,
pero el trasfondo que esto tiene, sabiendo que es el cuerpo que fue molido por nosotros, por usted y por mí, por nuestros pecados, porque a nosotros nos tocaba estar ahí en esa cruz, pero el Señor vino y pagó por nosotros. Él fue molido, dice que le arrancaron sus barbas. Entonces debemos de entender cómo lo hacemos. Tenemos que discernir. Este es un bimá con el Espíritu Santo. Venir y escudriñarnos nosotros mismos, ¿verdad? Porque antes nos decían, en la religión nos decían, si usted está en pecado, no participe. Pero más nosotros ahora sabemos y entendemos de que si quizás todavía tenemos algo que no le agrada al Señor, este es el momento. También con él, porque el pan significa su cuerpo. Y al comer el pan morimos juntamente con él. Entonces, con ese conocimiento y ese entendimiento, ahora participemos de su pan. Amén. Coma del pan ahí en su casa. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este momento, papá. Dice su palabra en versículo 25, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Realmente a mí me llamaba la atención, por ejemplo, la historia del panadero y del copero, en la historia de cuando José estaba en la cárcel. Cuando José interpreta los sueños, vemos que el panadero murió, como decía mi esposa, figura de que Cristo murió por nuestros pecados y el panadero vivió. Y el panadero siguió vivo y fue restituido en su puesto. El copero, perdón. Entonces, esta noche trayendo esa palabra, yo quiero ministrarle de que si tenemos algún problema o algo donde sentimos que nos han marginado, esta noche cuando veamos la copa, le creamos al Señor que vamos a ser restituidos. Este año es el año de la reivindicación. Y tal vez la reivindicación para algunos dice, pero ¿de qué forma me va a reivindicar? Tal vez con nuestra familia, tal vez en nuestro trabajo. Entonces, cuando tomemos la copa, yo sí quisiera que en su corazón viniera y le creamos a Dios de que nos va a dar vida, pero que nos va a dar una vida como veíamos en su palabra, no de tristeza. Cuando yo les hablaba ahí de Eclesiastés, me llamaba la atención, porque decía que fuéramos felices, comamos y veamos y sé feliz, tranquilo, dice. Entonces, yo quiero esa paz, esa felicidad, ese gozo. Dice que la Santa Cena, algo que tenía o que tuvo cuando el Señor Jesucristo la instauró, fue de que había coinonía, estaban todos en un mismo sentir, y yo creo que esta noche estamos todos en un mismo sentir. Entonces, quiero bendecir, y a través de este acto, a través de esta copa, seamos reivindicados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y que podamos pedirle al Señor que Él siga haciendo una obra que ya comenzó, que la perfeccione, que estemos donde estemos en el proceso que tengamos o que estemos pasando actualmente, no es el final. Si todavía estamos vivos, no es el final, no es nuestro final, todavía tenemos que pasar más y lo vamos a pasar,
siempre y cuando estemos buscando de nuestro Dios, siempre y cuando estemos buscando la llenura cada día más y más del Espíritu Santo. Entonces, les decía, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos de la copa en nombre de Dios. Gracias. Permítame orar, hermano. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por este momento tan hermoso, papito. Gracias te doy, Señor, por este privilegio, por este regalo que tú nos has dado este día, Señor. Padre, yo vengo pidiéndote que bendigas a cada uno por nombre aquí representado, a las familias, Señor. Tú conoces su mente, su corazón, sus deseos, sus anhelos, papito lindo. Te pido, Señor, y te suplico que nos ayudes, que nos abras nuestro entendimiento, papito lindo, para poder entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que bendigas espiritualmente, que bendigas materialmente, económicamente a mis hermanos, Señor, y que podamos el día de mañana testificar que no hay un Dios como tú, Señor. Tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de imposibles. Para el que cree, todo es posible, dice tu palabra. Y esta noche vengo creyendo que cosas que tengamos nosotros como imposibles, tú las harás. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier actividad, Señor, cualquier proyecto, lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para tomar las decisiones correctas, para que el resultado sea el que dice tu palabra, Señor, que tú juras por ti mismo que seremos felices el resto de nuestra vida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, te doy gracias por todo, Señor. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermano Gedeón, hermana Karina. El Señor les bendiga. Yo quiero ampliar un poquito lo que ustedes acaban de decir. Como ahora sí ya pues podemos entrar a hermana Vianela. Qué bueno que la vemos, qué gusto saludarle. Yo ayer finalicé el discipulado precisamente con la temática que dijo hermana Karina. No había tomado en cuenta la fecha, pero 7, aparte que es figura de perfección, también es el cierre de un ciclo, porque dice 7 días trabajó el Señor, y por eso es que el número 8 es figura de reinicio. Entonces, con el pan, nosotros estamos cerrando un ciclo, y era lo que yo ministraba ayer, y hoy le digo a Oscar, en ocasiones, qué bueno es el Señor, que realmente el tema de ayer como que era teledirigido, ¿eh? y yo sin saberlo. Entonces yo ministraba que era el momento de cerrar un ciclo, y ese ciclo puede ser en algún momento incluso hasta una especie de un ciclo de frustración. Y pues como lo vimos hace 8 días, el problema es que a veces vemos que las promesas en la Biblia son sí y amén, eso estoy de acuerdo, pero a veces creemos que son de un día para otro. Entonces resulta, se recuerdan las cuentas que hicimos de que un camello en gestación, solo un camello en gestación llevaba 15 meses. Y vimos que Jacob, a raíz del acto profético que hizo, dice que se multiplicó su ganado. Entonces estamos hablando que fue un proceso no menos de 10 años. O sea, Jacob inició de 0 y se fue ya con un montón de ganado y ya digamos caudalosamente o económicamente ya bien, pero después de un proceso de unos 10 años. Entonces, tal como iniciaba hermana Karina y como usted lo explicaba hace 8 días, un proceso en ocasiones lleva mucho tiempo.
Y por eso se recuerda, le decía yo, aquí hay un dicho que dice: nadie que siembra un tamarindo cosecha él, porque lleva mucho tiempo el proceso, desde que se siembra hasta que da fruto. Entonces yo entiendo que hoy estamos cerrando un ciclo y hoy se nos da un plus profético, y entiendo que hay gente de Zaquerti que nos está escuchando y ellos, si están acá, es la segunda vez, y 2 es confirmación y que el Señor está en el asunto. Entonces yo les leí a ellos Éxodo 12:9 y dice: no comeréis nada de él crudo, ni hervido, sino asado al fuego. Y luego dice acá: tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Entonces esta es la forma en que ellos se tenían que comer al cordero. Entonces, como nos lo ministró hermana Karina, el pan es figura del cuerpo, es decir, del cordero. Cuando, como lo enseñó también hermano Gedeón, cuando Juan el Bautista ve al Señor, dice: he ahí al cordero. O sea, él entendió algo diferente que nadie más entendió. Y yo creo que de todo el conglomerado, solo él entendió lo que estaba diciendo. Y tal vez ni lo logró comprender a magnitud, la importancia de lo que estaba diciendo. Porque luego ese cordero no lo íbamos a comer. Entonces, por eso dice que cuando él explicó lo de la Santa Cena y dijo que el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él, dice. Es decir, que el que no come su carne y no bebe su sangre, les decía ayer, es un muerto andando, porque dice: no tiene vida en él. Entonces, en este caso, cuando nos comemos el cuerpo, que es el cordero, hay que empezar por la cabeza. ¿Y qué tipifica la cabeza? Los pensamientos. Entonces hay que cerrar ese ciclo. Probablemente no es que hoy tenga que terminar algo y mañana iniciar, pero lo que sí tiene que terminar son los pensamientos, pues como nos lo ministró hermano Gedeón en varios textos, y cuando él le decía: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Cuando él va a resucitar a Lázaro, dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero por estos chatos que no le atinan, le faltó decir. Entonces, pero él sabía que cuando él le hablaba al Padre, se cumplía. Entonces yo lo que ministraba ayer es: ¿cuánto le creemos al Señor? Porque a lo Naamán queremos que todo se resuelva a nuestro estilo. Naamán le dijo: yo pensé que el sacerdote iba a salir, que iba a hacer un acto profético, iba a agarrar una manzana, me iba a decir: te ministro experiencias nuevas y que sea quitada tu lepra. Y ayer que lo estábamos estudiando nos damos cuenta que hay una confusión. Naamán quiere ser curado y tenía que ser lavado. Entonces no sabía no entendía qué era. Entonces, cuando nos comemos el cuerpo y nos comemos la cabeza, eso quiere decir que el cuerpo de Cristo, que fue destruido, va a destruir esos pensamientos. Entonces, probablemente no es literal que hoy termine algo, pero sí va a ser espiritual, que hoy estamos cerrando un ciclo. Hoy estamos cerrando algo, y eso es lo que tipifica el 7, perfección, pero la finalización de un ciclo también. Y luego dice Esther 5:6, y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún la mitad del reino se te dará. Entonces me gustó el texto de Proverbios que tenía hermano Gedeón, porque les digo yo aquí a los hermanos: nos están autorizando el café, porque ahí dice que lo que el Señor quiere es que comamos, que bebamos, que lo disfrutemos y que seamos felices. Y como dice la versión que le dio hermano Gedeón: tranquilo, esto es de Dios. O sea, si alguien reclama: es que este es solo café y café, pues esto es de Dios, dice. Entonces, ¿por qué? Porque acá dice que mientras, en este caso, el rey Asuero bebía el vino, que es lo que el momento que acabamos de hacer, es el momento propicio de pedir. ¿Pero por qué? Porque ya nos comimos al cordero, ya nos comimos esos pensamientos, ingratos, pues.
Los pensamientos, pero cuando digo ingratos no es agresión, sino que no son gratos. Mira, hoy lo que sucedió, yo vi que cuando llegamos al parqueo, Oscar vio al cielo y entonces le dije yo, ¿qué corona tiene Elías que vos no tengas? Decí que no va a llover y no va a lloverle. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que entonces empezamos, no lo digo por Oscar, solo lo puse por un ejemplo, pero ¿qué es lo que sucede? Que empezamos, yo parar la lluvia, yo decir que pare la lluvia, yo no tengo el poder, yo no tengo la autoridad. Elías era un ministro de Dios, yo no. Entonces, y yo le dije a Oscar, ¿qué corona tenés? Ahora yo, ¿verdad? Me dijo, pues sí, yo ya di la palabra. Allá busca hacerle. Entonces, porque sabe que en este caso, ¿qué puedo pedir, pues? Porque aquí dice, pide, aún hasta la mitad del reino te daré. Entonces viene uno, la RAV4 vino tinto, señor. Pero si le está pidiendo uno algo al Señor, o sea, ya con un pensamiento, porque les aseguro, yo le puedo decir al Señor, Señor, mi RAV4, ¿lo estaré creyendo? ¿O solo será un decir? En zona 5 tuvimos mucho la costumbre, digamos, que cuando veíamos un carro le íbamos a poner la mano tomando el texto, que lo que uno toque. Entonces, Señor, habían unos que hasta el pie le poníamos, y dice lo que pise la planta de tu pie. Entonces, ¿pero qué creemos de eso? Entonces, cuando nos comemos la cabeza, es decir, los pensamientos terrenales, como lo ministró hermano Gedeón, a través del Espíritu Santo, Salomón, ¿por qué llegó a ser el más sabio? Porque él no pidió nada material. Él le dijo, Señor, ¿cómo he de guiar yo a este pueblo sin sabiduría? Dame sabiduría. Y yo lo veo así, que él no entendía la magnitud de la bendición que le venía. Y entonces el Señor le dijo, bueno, por cuanto no me pediste ni tus enemigos ni riquezas, recibe lo que pediste y lo que no pediste. Entonces hoy nos dice el Señor, pidan, porque hoy están iniciando un nuevo ciclo. Hoy se cerró un ciclo y se está abriendo un nuevo ciclo. Pidan, dice ahí, ya bebimos vino. Entonces es momento de pedir. Ya hermano Gedeón ya oró. Entonces ya no estamos ministrando, pero ahí dice, pidan. Ya bebimos vino, es momento de pedir. Señor, en este nuevo ciclo que no me pase esto, ¿ves? En este nuevo ciclo que no me sienta frustrado. ¿Y sabe por qué le puse el fondo color como mostaza? Porque yo quería ministrar algo en ese fondo. La mostaza es fe, pero también viene siendo una especie de color miel. Entonces yo no puedo tener fe sin revelación. Entonces me dijo Oscar hoy, ¿y quién es más, el hijo o el siervo? El siervo, le dije. Ah, ¿cómo así? Me dijo, no es el hijo. No, hombre, es el siervo, porque la Biblia dijo, la Biblia dice, si soy tu siervo, le dije. Entonces el siervo puede confrontar al Señor, pero es más el hijo, pues cada quien que entienda. A lo Cantinflas, ¿no? Pues cada quien que entienda. ¿Sabe por qué a veces me gusta hacer que la gente piense? Obviamente es mucho más el hijo que el siervo. Pero ¿quién soy yo? Si a veces no llego ni a siervos. A veces no llego ni a discípulos. Entonces aquí dice, pide. Entonces con fe y revelación voy a poder pedir. Amén. Hermana Vianela, ¿no nos quiere saludar? Bien, por favor, díganos aunque sea hola. Bendiciones, feliz noche. Me conecté un poco tarde porque ahora llegué de la iglesia, pero me conecté, pude llegar un poco, pero llegué. Bendiciones. Muy bien, hermanos, alguien más que quiera compartir, aportar. Y pues me alegro mucho, hermano Gedeón y hermana Karina, que pues hoy su casa haya tenido algo diferente, un día diferente, y que se esté espiritualmente cerrando un ciclo en ustedes. Ahí sí que solo ustedes y el Señor sabrán.
y que esté iniciando un nuevo periodo a través de la Copa del Nuevo Pacto que hoy fue desde su casa. Así que, pues no sé si alguien más nos quisiera aportar. No sé si hermano Toniel y hermano Orquídea tengan tiempo para saludarnos. Buenas noches, Dios bendiga. Aquí estoy. Muchas gracias. Qué bueno, hermano Gedeón, y pues que también en usted sea cumplida esa palabra de un cierre de ciclo y la apertura de algo diferente a través de esta Santa Cena. Lo que se me fue por alto de decir y quisiera decírselo específicamente a usted, hermano Gedeón, es que, como lo dijo hermana Karina, el 4 significa ensanchamiento. Esta es la Santa Cena número 4 del año de la reivindicación. Y por lo tanto creo que este nuevo periodo que el Señor nos está dando, que tipifica como un mes, pero este nuevo periodo lleva implícito el ensanchamiento. Pero en Isaías 54:2 dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y dice, y no escatimes. Y esa palabra escatimar también quiere decir, no te reprimas. Es decir, no dejemos de hacer lo que debemos de hacer para agradar al Señor. Entonces, yo sé que usted ha aplicado mucho lo profético de este discipulado y le puedo decir con solvencia, hermano Gedeón, no escatime. Viene un tiempo de ensanchamiento, pero hay que entender que si Dios está en el asunto, así como lo enseñó hermano Gedeón, Dios hará. Lo que tenemos que buscar es estar atentos a la voz de Dios. Si Dios habló, Dios hará. Por eso dice ahí, hablando del ensanchamiento, no escatimes. Uno de los significados de escatimar también es abstenerse. Entonces ahí lo que dice, no te abstengas por no creerle al Señor. Así que creo que viene un tiempo diferente para usted. Y mire, a la distancia, virtualmente, le mando 5 manzanas, que son los 5 ministerios, y que ese tema de los 5 ministerios que el apóstol Sergio dio ayer, le recomiendo que lo escuche. Llega a su casa a través de nuevas experiencias. Así que virtualmente le mando un recipiente lleno de experiencias nuevas, hermano Toniel, a usted, a su esposa, hermana Orquídea, y a toda la República Dominicana que reciban esas nuevas experiencias. Entiendo que también ustedes tienen, así es que reciban esas nuevas experiencias a través de este ciclo que el Señor está aperturando. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermano Gedeón, hermana Karina, no sé si querían agregar algo más antes de quedar despedidos. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, pues quedamos despedidos. Muchas gracias por la palabra. Y la semana que viene quedamos suspendidos por tema de retiro de verano. Será de hoy en 15 días que vamos nuevamente. Y pues ahí sí que hay que esperar las bendiciones que el Señor trae. Yo creo que este retiro, yo le decía al compañero de trabajo, ¿qué nos irá a desatar el Señor en este retiro? Cada ministro, cada prédica va a ser algo diferente, que nos lo van a activar. Nos lo van a activar y nos van a desatar esas bendiciones. Así que el discipulado de hoy en 15 creo que va a ser un discipulado muy profético por todo lo que nos vengan a desatar. Mire, el ministro que llegó el jueves a Judá nos fue a desatar el perdón y fue una bendición. El martes ya llegó a Judá un ministro invitado que viene por el retiro y ya nos llegó a desatar el perdón, el poder, la capacidad de perdonar. Y Papatito cuando cerró decía que en ocasiones es esa especie como de un tapón que no deja que la bendición fluya cuando hay una falta de perdón.
Entonces, prepárese porque esta semana es de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y el discipulado de hoy en 15, pues que el Señor nos bendiga y nos dé la oportunidad que siga siendo así de profético, no importando la distancia. Mire, me gustó mucho que ahora que me autorizaron que hermano Gedeón ministrara la Santa Cena, me dieron ese aval que este discipulado siga teniendo esa fluidez profética, aún teniendo esta dinámica que es virtual, pero virtualmente se está desatando la bendición. Entonces, como dijo hermano Gedeón, que tengamos la oportunidad de testificar. Y yo quisiera pedirle un favor. Si hay testimonios, si hay algo que usted quisiera contar, escríbame en el chat para yo estar atento y darles el tiempo debido. Por ejemplo, el sobrino de hermano Gedeón, Alex, creo que se llama. Alexander, él me comentó un día que quería testificar y yo le dije, pues solo me avisas y le entras aquí, pero ya no se conectó, entonces ya no pudimos que él nos testificara. Pero si alguien quiere testificar lo que el Señor ha hecho en este tiempo o que se ha recuperado en el año de la reivindicación, entrémosle, porque eso nos edifica a todos. Así que de hoy en 15 sigamos con, ahí sí que de repente, de hoy en 15 ya estamos testificando lo que el Señor nos ha estado ministrando, y como decía hermano Gedeón, que testifiquemos de este nuevo ciclo que se abre a través de este nuevo pacto, que es la sangre del Cordero. Así que el Señor les bendiga, el Señor quede con ustedes, y tanto en República Dominicana como en Guatemala, y primeramente Dios nos vemos dentro de 15 días y pues cada quien se podrá gozar del retiro que viene la semana entrante. Así que alguien de aquí quería aportar algo. El Señor les bendiga entonces y pues quedamos despedidos para dentro de 15 días. Hermana Vianela, el Señor le bendiga. Hermano Gedeón, hermana Karina, un abrazo. Bendiciones a todos. Feliz noche, provecho. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias.